Resolución de triángulos rectángulos, conociendo un lado y un ángulo. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo es un proceso matemático que consiste en determinar la longitud de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos. Al resolver triángulos rectángulos es posible identificar las siguientes situaciones. Como primera opción, conocer un lado y un ángulo agudo del triángulo, y como segunda alternativa, conocer dos lados del triángulo. Resolución de triángulos rectángulos conociendo un lado y un ángulo. Para resolver un triángulo rectángulo cuando se conocen un lado y uno de los ángulos agudos, es posible seguir el siguiente procedimiento. Determinar el valor del ángulo restante teniendo en cuenta que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Como siguiente paso se plantea una ecuación que involucre la razón trigonométrica para alguno de los ángulos agudos y la medida de uno de los lados desconocidos. Luego se calcula el valor del lado desconocido resolviendo la ecuación planteada. Y finalmente se determina el valor del lado faltante a partir del teorema de Pitágoras o el planteamiento de otra razón trigonométrica. Ejemplos. Ejemplo número 1. Resolver el siguiente triángulo rectángulo. Solución. Recordemos que resolver un triángulo rectángulo es determinar la longitud de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos. Observando detalladamente el triángulo dado, se puede apreciar que se conocen los ángulos B y C, los cuales miden 37 y 90 grados respectivamente, así como el lado A, cuya medida es 56 centímetros. Significa que debemos encontrar el valor del ángulo A y de los lados B y C. Inicialmente se calcula el valor del ángulo restante, en este caso la medida del ángulo A. Para hacerlo es importante considerar que para todo triángulo se cumple que la medida del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Con relación al triángulo dado se tiene que la medida del ángulo A es desconocida, mientras que el ángulo B mide 37 grados y el ángulo C 90 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo A puede calcularse si a 180 grados se le resta la suma entre los ángulos B y C. Se tiene entonces que el ángulo A es igual a 180 grados menos la suma entre 37 grados y 90 grados. Esto nos conduce a obtener que el ángulo A es igual a 180 grados menos 127 grados, lo cual nos permite obtener que el ángulo A es igual a 53 grados. El siguiente paso para determinar la resolución del triángulo rectángulo es calcular el valor de un lado desconocido usando razones trigonométricas. Cabe aclarar que la persona quien resuelve el ejercicio determina el lado desconocido del triángulo que va a calcular. En este caso trabajaremos el cateto B. Considerando que se conocen los dos ángulos agudos para el triángulo dado, se puede determinar el valor del cateto B a partir de las razones trigonométricas para el ángulo A o para el ángulo B. Y teniendo en cuenta que se hará uso de la calculadora científica, es importante resaltar que manejaremos las razones trigonométricas fundamentales para facilitar el cálculo de las mismas, las cuales son el seno, el coseno y la tangente. Al usar la calculadora, verifica que ésta se encuentra en el modo D. Con relación al ángulo A, se tiene que el lado A, que es nuestro dato conocido, corresponde al cateto opuesto y es igual a 56 centímetros.
mientras que el cateto B, que corresponde a nuestro dato desconocido, se asocia con el cateto adyacente para el ángulo A. Posteriormente se busca una razón trigonométrica que relacione estos elementos del triángulo, es decir, el cateto opuesto y el cateto adyacente, y esta se ajusta con la tangente, la cual corresponde al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De acuerdo con la información, se tiene entonces que la tangente del ángulo de 53 grados es igual a 56 centímetros, valor del cateto opuesto, sobre B, que es el cateto adyacente. Al despejar B, se tiene que esta es igual a 56 centímetros sobre la tangente de 53 grados, operación cuyo cálculo se muestra en la calculadora que aparece en la parte derecha de la pantalla, y cuyo resultado es igual, por aproximación a las décimas, a 42,2 centímetros, valor que se ajusta a la medida del cateto B para el triángulo rectángulo dado. Otra forma de calcular la medida de este cateto es trabajando con el ángulo B, el cual es igual a 37 grados, y con base en este ángulo se tiene que el cateto A representa el cateto adyacente, mientras que el cateto desconocido B corresponde al cateto opuesto. Y para determinar su valor se busca una razón trigonométrica que relacione el cateto opuesto, es decir, el dato desconocido, con la información dada, asociada al cateto adyacente. En este caso, la razón tangente, obteniendo así que la tangente del ángulo de 37 grados es igual al cateto opuesto, es decir, B, sobre el cateto adyacente, lo cual significa sobre 56 centímetros. Al despejar B de esta ecuación, se tiene que esta es igual al producto entre 56 centímetros y la tangente de 37 grados. Operación cuyo cálculo se muestra en la calculadora que aparece en la parte derecha de la pantalla y que es igual a 42,2 centímetros por aproximación, lo cual demuestra que independientemente del método utilizado, el resultado es el mismo. Con el resultado obtenido anteriormente se completa el valor del cateto B, y de esta manera el proceso restante es calcular el lado faltante a través del teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, el cual en el caso de nuestro ejercicio corresponde al cálculo de la hipotenusa, la cual puede hallarse por medio del teorema de Pitágoras o de las razones trigonométricas. En el caso del teorema de Pitágoras, las fórmulas necesarias para el cálculo de uno de los catetos o de la hipotenusa aparece en la parte inferior de la pantalla. En este caso, y considerando que se determinará el valor de la hipotenusa, se usa la expresión C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, obteniendo así que la hipotenusa o h para nuestro triángulo dado es igual a la raíz cuadrada de 56 centímetros al cuadrado más 42,2 centímetros al cuadrado, de donde se obtiene que h es igual a la raíz cuadrada de 3136 centímetros al cuadrado más 1780,84 centímetros cuadrados, de donde se tiene que h es igual a la raíz cuadrada de 4916,84 centímetros cuadrados, resultado que es igual a 70,12 centímetros, valor que se asocia a la medida de la hipotenusa del triángulo dado. La siguiente alternativa para calcular el valor de la hipotenusa es emplear las razones trigonométricas. Y para hacerlo se busca una razón trigonométrica que relacione el dato desconocido, es decir, la hipotenusa, con cualquiera de los datos conocidos del triángulo. En este caso trabajaremos con base al ángulo A y con relación al cateto opuesto, el cual es un valor conocido a través de la razón trigonométrica seno de A. Aunque cabe aclarar que puede hacerse uso de cualquier razón trigonométrica que involucre el valor de la hipotenusa y cualquier lado conocido del triángulo. De esta manera se tiene que el seno de 53 grados es igual al cateto opuesto, es decir, 56 centímetros sobre la hipotenusa, que es un dato desconocido. Al despejar h se tiene que esta es igual a 56 centímetros sobre el seno de 53 grados,
operación cuyo cálculo se muestra en la calculadora que aparece en la parte derecha de la pantalla y cuyo resultado es igual a 70,12 centímetros si se realiza una aproximación a las centésimas. Lo anterior permite evidenciar que cualquiera de los dos métodos es válido para calcular el valor de la hipotenusa y que ésta es igual a 70,12 centímetros. Finalmente se tiene que, con base al triángulo dado inicialmente, en donde se conocían las medidas de los ángulos B y C y el lado A, se completa con los datos que aparecen en la figura de la derecha. Y de esta manera se tiene que, al resolver el triángulo rectángulo dado, los elementos son ángulos. Ángulo A 53 grados, ángulo B 37 grados, ángulo C 90 grados. Y con relación a los lados se tiene que el lado A es igual a 56 centímetros, el lado B 42,2 centímetros y el lado C, es decir la hipotenusa, equivale a 70,12 centímetros. Y listo, hemos resuelto nuestro triángulo rectángulo. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.